Hoy vamos a ver 10 trabajos totalmente diferentes, viendo cuánto se gana en promedio para que tengas en cuenta y te ayude también a decidirte si es que querés o no empezar a trabajar. Vamos a ver una variedad muy interesante, desde programador hasta niñera, pasando por influencer y hasta conductor de Uber. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu trabajo favorito. Empecemos. Número 10. Asistente virtual. Un asistente virtual es un profesional que brinda servicios de asistencia en general, administrativa y personal a través de medios digitales como correo electrónico, chat, videoconferencias, entre otros. Entre las funciones principales de un asistente virtual tenemos gestionar la agenda y programar citas, responder correos electrónicos y mensajes de chat, realizar investigaciones y recopilación de información, incluso puede que hasta gestionar redes sociales. En sí es un secretario o secretaria virtual. Es lo que antiguamente se hacía de manera física, esa persona que te recibía, que respondía a las llamadas y demás. En este caso se hace de manera totalmente virtual porque la mayoría de los negocios hoy nace de manera virtual o necesita un soporte virtual. En la mayoría de los casos, te digo, se encarga del tema de la agenda, de programar citas y de responder correos electrónicos y también mensajes de chat y también videollamadas o llamadas normales. Así que básicamente se enfoca en eso. Tenemos que tener en cuenta que si bien no se necesita un título o un curso específico de asistente virtual, sí es necesario tener mucha predisposición. En otras palabras, no necesitas hacer una carrera de asistente virtual para que te contraten, sino que tenés que tener disposición horaria. Generalmente son las propias empresas las que se encargan de darte la formación básica porque tratan de formarte en base a lo que ellos necesitan. Es decir, por ejemplo, si sos un asistente virtual de una empresa financiera, te van a informar sobre los productos financieros que ofrecen en esa empresa y te van a informar de cómo tenés que atender y o responder las llamadas, agendar las citas y demás. Es decir, la formación se da principalmente dentro de la empresa y es bastante corta. Tal vez en un mes ya tenés toda la información y puedes comenzar a trabajar. Es importante tener en cuenta que las ofertas laborales acá son realmente muy variadas, por lo que trata de elegir un rubro que realmente te guste a vos. Si vas a ser asistente virtual de alguien, que sea de alguien que esté desarrollando algo que a vos te gusta, por ejemplo, del sector financiero, del sector de la moda, de la gastronomía, alguien que venda un curso, lo que fuere, pero que a vos realmente te guste o sepas algo de ese tema de antemano. Así te va a ser mucho más fácil poder responder, agendar llamadas y demás. Es una tarea muy interesante. Ahora bien, ¿cuánto se gana como asistente virtual? Hoy por hoy, un asistente virtual gana de media entre 10 y 20 dólares la hora. Número 9. Programador. Sé que ser programador no es un trabajo tan fácil, pero sí podemos empezar desde lo más básico e ir escalando. Podemos hacer pequeños trabajos simples que requieren solamente un mes de estudio, 2 meses o 3 meses y apoyarnos incluso en inteligencias artificiales para acelerar más el proceso. Lo pongo porque realmente se gana muy bien incluso las personas que son muy novatas y te permite hacer carrera. Para el que no sepa, un programador es una persona, un profesional que se dedica a escribir, diseñar, desarrollar y mantener programas informáticos. Los programadores pueden trabajar en muchas áreas diferentes, como por ejemplo desarrollo de software, creación de aplicaciones para celulares, incluso diseños de páginas web. Los programadores utilizan diferentes lenguajes que se llaman de programación, como por ejemplo Java y Python. Así que una de las bases para poder ser un buen programador es saber al menos un lenguaje informático. Mientras más lenguajes sepas, mucho mejor, pero hoy en día se estila a manejar 1 o 2 lenguajes de programación y saberlos en profundidad. Para ser un programador hay que saber sobre muchas cuestiones relacionadas con la programación, desde el diseño del software hasta el desarrollo, las modificaciones, las actualizaciones, incluso escribir código. En cuanto a las oportunidades laborales, realmente son un montón y de cara al próximo año realmente se están demandando muchos programadores en función de lo que viene siendo el crecimiento de las tecnologías. ¿Cuánto se puede ganar siendo un programador? Hoy por hoy se gana de media entre 15 y 100 dólares por hora. Número 8. Desarrollador web.
Un desarrollador web es un profesional que se encarga de la creación, el diseño y el mantenimiento de sitios web y también de aplicaciones web. Este trabajo implica la utilización de algún lenguaje de programación, de tecnologías web y también de herramientas de desarrollo para construir sitios web, digamos que funcionales y atractivos visualmente. Los desarrolladores web son una clave importante en cualquier empresa porque todas las empresas hoy en día necesitan una página web bien construida, que funcione bien y que convierta. Así que hoy por hoy es un trabajo que se está demandando mucho. ¿Cuáles son las responsabilidades o las tareas típicas de un desarrollador web? Bueno, tenemos básicamente, por ejemplo, el diseño y el desarrollo de la web en sí. Es decir, crear el diseño visual y la estructura del sitio web utilizando algún lenguaje de programación, como puede ser HTML, CSS o JavaScript. Se encargan también de la programación back-end, es decir, los desarrolladores web también se ocupan del desarrollo del lado del servidor, lo que implica la programación de la lógica del negocio y la gestión de la base de datos. Para esto utilizan lenguajes como PHP, Python, Ruby, etc. También se encargan de la optimización para celulares. Se aseguran de que la página web sea compatible con los dispositivos móviles, lo que implica la creación de diseños responsive o adaptables. Por otro lado, también hacen lo que se llama prueba y depuración. Realizan pruebas muy exhaustivas para garantizar que el sitio web funcione correctamente en varios navegadores y dispositivos, así como que también solucionan problemas técnicos y errores. Hacen mantenimiento continuo, actualizan y mantienen el sitio web para garantizar que siga funcionando correctamente y sea seguro. Colaboran con otros diseñadores para trabajar en distintos proyectos, incluso gestionan proyectos. No quiere decir que un desarrollador web tenga que saber absolutamente sobre todo esto. Simplemente son las diferentes responsabilidades y o tareas que pueden llegar a desarrollar los desarrolladores web. Vos podés especializarte en una cosa. Dependiendo de lo que elijas, son las habilidades y conocimientos que vas a necesitar. Por ejemplo, saber sobre bases de datos, saber sobre diseño, sobre backend, sobre ciberseguridad, en fin, sobre SEO incluso. Así que todo va a depender de dónde pongas el foco. ¿Cuánto gana un desarrollador web? Hoy por hoy está ganando de media entre 10 y 100 dólares la hora. Número 7, fotógrafo. Un fotógrafo es un profesional que se dedica a capturar imágenes visuales utilizando cámaras fotográficas, lógicamente. Este trabajo implica más que simplemente apretar un botón. Los fotógrafos se esfuerzan mucho por crear imágenes que sean atractivas visualmente, expresivas e incluso efectivas para diversos propósitos, como puede ser documentar un evento, contar una historia, promover productos y o servicios, incluso capturar momentos memorables. Podríamos decir que el núcleo de la labor de un fotógrafo implica tomar fotografías en una variedad de entornos y situaciones que pueden incluir, por ejemplo, retratos, paisajes, eventos, productos, moda, bodas, deportes, naturaleza, arquitectura, entre otros muchos. Después de una sesión de fotografía, los fotógrafos tienen que revisar y seleccionar las mejores imágenes para su posterior edición. La edición puede ser incluso una parte mucho más difícil que la propia fotografía, porque hay que hacer ajustes de color, retoques, recortes y otras mejoras para lograr la calidad que quiere el fotógrafo o la persona que hizo el encargo. Los fotógrafos tienen que estar familiarizados también con su equipo fotográfico, que puede incluir cámaras, lentes, trípodes, flashes, incluso equipos de iluminación muy diversos. Además tienen que saber configurar los ajustes de cada uno de esos elementos. La composición y el encuadre adecuados son esenciales para lograr imágenes impactantes, por lo que un fotógrafo también tiene que saber sobre escena y perspectiva. Es decir, tiene que saber todo lo necesario para crear imágenes visualmente atractivas. Para los fotógrafos que trabajan en eventos o con clientes, la interacción es importante, así que tienen que saber tratar con las personas. Incluso tienen que saber mucho sobre derechos de autor, porque cada una de sus fotografías tienen que ser protegidas. Tienen que mantener sus equipos, en definitiva, tienen que saber muchas cosas. Así que no te pienses que es simplemente apretar un botón y listo. Tenés que tener conocimientos técnicos en el manejo de la cámara y de los equipos, saber de composición y tener habilidades de encuadre, saber trabajar la luz, saber trabajar la iluminación en términos generales, conocer sobre software de edición de imágenes como por ejemplo Adobe Photoshop o Lightroom, tener la capacidad para comunicarte con otras personas, en fin, tenés que saber mucho de todo. ¿Cuánto se gana como fotógrafo? Hoy por hoy un fotógrafo gana de media entre 40 y 70 dólares la hora.
Número 6. Editor de video. Un editor de video es una persona que se encarga de la postproducción de contenido en video. La función principal, digamos que es tomar el material bruto y transformarlo en un producto final de alta calidad que pueda ser publicado en diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube, la televisión, redes sociales o incluso en la industria cinematográfica. Los editores de video son esenciales hoy en día para darle, digamos, coherencia visual a los proyectos audiovisuales y contar historias de manera mucho más efectiva a través del video. Los editores en sí revisan el material, digamos, en video grabado, y ahí seleccionan las tomas más adecuadas para el proyecto, organizan y etiquetan el material para facilitar la edición. Digamos que también están en la parte de edición en sí, por lo que tienen que saber mucho sobre software, como por ejemplo Adobe Premiere Pro, Final Cut, DaVinci o cualquier otro programa de edición de video, para poder así tomar ese contenido bruto y transformarlo. Tienen que saber sobre color, sobre composición, sobre sonidos. Tienen que saber mucho sobre sonidos, sobre audio. Tienen que saber un montón porque tienen que hacer correcciones de audio, poner música de fondo, poner sonidos de fondo. Tienen que saber mucho sobre composición porque tienen que hacer arreglos visuales. Incluso tienen que saber sobre narrativa. ¿Por qué? Porque muchos videos requieren de eso, una narrativa, contar una historia, ya sea para YouTube, ya sea para un comercial, para lo que sea. Un editor de video tiene que saber cómo disponer de los elementos a lo largo de la línea del tiempo para crear una narración adecuada. También incluso algunos editores tienen que optimizar videos en cuanto al tema de los formatos y demás para las diferentes redes sociales. E incluso, y acá una de las partes más importantes, cumplir con los plazos. Muchos de los proyectos tienen un plazo muy específico, un plazo determinado de lanzamiento. Por tal motivo, hay que ser muy rápido, muy eficiente a la hora de crear esos videos. Así que no solamente tenemos que saber mucho, sino tenemos que saber mucho de manera práctica y de manera eficiente para poder hacer todo rápido. El cliente no va a venir con 6 meses de anticipación. El cliente va a venir con 15 días, un mes, una semana, y nos van a pedir que hagamos el trabajo muy pero muy rápido. ¿Cuánto está ganando hoy por hoy un editor de video? Gana de media entre 10 y $60 la hora. Número 5. Community Manager. Un Community Manager es un profesional que se encarga de gestionar la presencia en línea de una empresa o marca en las redes sociales y en otras plataformas. Entre las funciones tenemos, por ejemplo, crear y publicar contenido en las redes sociales y otras plataformas digitales, gestionar la interacción con los seguidores y con los clientes en las redes, monitorizar la reputación en línea de la empresa, analizar y medir el rendimiento de las publicaciones y la interacción que se está teniendo en las redes sociales, planificar y programar la publicación del contenido. Para ser un community manager exitoso es necesario contar con habilidades de escritura o copywriting, tener creatividad, saber sobre planificación, incluso sobre gestión de proyectos. Es importante estar al tanto de las últimas tendencias y los avances en el campo del marketing digital y la gestión de redes sociales. Y en cuanto a las oportunidades laborales, realmente hay un montón. Hoy en día todo se hace a través de internet, así que sí o sí todo el mundo necesita un community manager. Ahora bien, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto gana un community manager? Hoy por hoy un community manager gana de media entre 10 y $40 la hora. Número 4. Contador online. Un contable es un profesional especializado en llevar un registro preciso de las transacciones financieras de una organización, individuo o lo que fuere. Su labor, su trabajo es, digamos que fundamental, es esencial para mantener la integridad financiera y cumplir también con las obligaciones fiscales. Los contables trabajan en diversas áreas como empresas, firmas de contabilidad, instituciones gubernamentales, incluso como trabajadores autónomos. Acá tenemos que distinguir dos cosas: el contador profesional recibido de la universidad con título que puede firmar, por ejemplo, los balances, y el contable simple que sirve de apoyo al contador, en donde ese contable simple puede o no tener los conocimientos fundados en un título o simplemente tiene un curso realizado de tipo contable. Hay que tener en cuenta esas dos funciones: el contador realmente recibido con matrícula y el contable que apoya al contador y realiza actividades muy específicas en donde no se requiere tener un título o una matrícula. Un contador y un contable se encargan de muchas cosas dentro de una empresa. Tenemos el tema de los registros de las transacciones, es decir,
llevar un registro completo de los ingresos, gastos, compras, ventas, pagos, etc. También tiene que hacer conciliaciones bancarias, tomar los resúmenes del banco y ver que todo dé, preparar los estados financieros, hacer análisis financieros, gestionar impuestos, la parte más importante, gestionar los impuestos de una empresa, incluso dar asesoramiento financiero y hacer también auditorías internas. En otras palabras, es realmente un trabajo muy complejo, muy complicado, que requiere de un contador especializado que tenga los títulos y la matrícula y también de muchos contables que ayuden y den soporte. Así que es un trabajo que podemos hacer de manera profesional con un título universitario y también ser de apoyo con, por ejemplo, tener un curso sobre conciliación bancaria, un curso sobre gestión de documentos, en definitiva, ser un contable sin ser un recibido matriculado. ¿Cuánto está ganando hoy un contable, una persona que no tiene un título? Está ganando entre 20 y 45 dólares la hora. Número 3, influencer. Ser un influencer implica ser una figura destacada en las redes sociales o en línea, que tiene la capacidad de influir, entre comillas, en las opiniones, comportamientos y las decisiones de sus seguidores o audiencia. Los influencers a menudo se especializan en áreas específicas, como por ejemplo belleza, moda, viajes, tecnología, deporte, finanzas, estilo de vida, entre otros rubros. La influencia se basa en la confianza y en la conexión que hay entre el influencer y sus seguidores, lógicamente. Un influencer tiene que hacer muchas cosas y saber sobre muchas cosas. Por ejemplo, creación de contenido. Los influencers tienen que crear contenido en forma de publicaciones en redes sociales, como pueden ser blogs, videos en YouTube, podcasts o lo que fuere. Es decir, tiene que saber crear contenido. Tiene que analizar a su audiencia, tiene que saber qué es lo que hace que su contenido funcione. Por tal motivo tiene que conocer su audiencia, tiene que conocer sus seguidores para poder brindarles el contenido adecuado. Puede realizar colaboraciones con otras marcas, es decir, necesita conseguir patrocinadores, necesita conseguir ese tipo de aporte externo para poder financiar todas las publicaciones, todo el contenido que está generando, porque por ejemplo Instagram no paga absolutamente nada por lo que vos publiques. Entonces no solamente tenés que crear el contenido, entender tu audiencia, hacer las programaciones, las publicaciones y demás, sino que tenés que conseguir a alguien que te pague por hacer alguna publicación para así poder mantenerte, porque si no estás generando contenido de manera totalmente gratuita. Y si no estás buscando una marca externa, tenés que crear tu propio producto, crear todo tu propio negocio en torno a esa marca, a esa influencia. Entonces no solamente se trata de crear contenido, sino que también tenés que crear tu propio producto para vender y así poder mantenerte. En otras palabras, ser influencer implica saber de muchas cosas, desde marketing digital hasta finanzas, pasando por networking. Entonces no es algo tan sencillo como muchos suelen pensar. ¿Cuánto gana un influencer? Esto es bastante subjetivo porque depende mucho del nicho, del país y del influencer en sí. Pero de media están ganando de 2 a 10 dólares la hora. Existen influencers más destacados que tienen mejor engagement o digamos que están mejor posicionados para determinados rubros donde se paga muy bien. Ahí pueden llegar a ganar hasta 50 dólares la hora, incluso 100 dólares la hora. Pero ya te digo, son nichos muy específicos y muchas veces hay que encontrar quien pague eso. Número 2. Conductor de Uber. Ser un conductor de Uber implica trabajar como conductor de un vehículo personal para brindar servicios de transporte a través de la plataforma de Uber. Uber en sí es una empresa de tecnología que conecta, entre comillas, a conductores con pasajeros que necesitan viajar desde un lugar a otro. Para convertirte en un conductor de Uber, primero que nada tenés que registrarte en la plataforma a través de la aplicación de Uber o la página web y después que Uber revise tu historial de conducción, antecedentes y demás. Si cumplís con eso, te autoriza a utilizar la aplicación y a partir de ahí, una vez aprobado, puedes comenzar a usar la aplicación para conectarte con pasajeros que necesiten un viaje. La aplicación te va a notificar cuando haya una solicitud y así vos comenzás con los viajes cada vez que los aceptás, lógicamente. No hay un horario en específico, sino que vos vas aceptando estas solicitudes. ¿Cuánto se gana en Uber? Esto depende mucho del país y del vehículo. De media se gana entre 5 y 25 dólares la hora. Número 1. Niñero o niñera.
Ser niñera implica cuidar y supervisar, lógicamente, a niños en ausencia de sus padres o tutores legales. Esta profesión puede abarcar una amplia gama de responsabilidades, te digo, que van desde el cuidado básico de los niños hasta la enseñanza y el apoyo emocional. Por ejemplo, hay muchos padres que no solamente quieren que cuides a sus hijos, sino que les enseñes inglés o que les enseñes otro idioma. Entonces, ahí ya se necesitan conocimientos específicos. Existen los niñeros o niñeras generales que van y simplemente cuidan, y tenemos los niñeros o niñeras específicos que se dedican a desarrollar una actividad además de cuidar. En muchos casos, incluso, la niñera no solamente cuida al chico, sino que también limpia la casa, ordena o hace alguna otra actividad extra. Pero bueno, todo va a depender de qué es lo que vos quieras hacer. Mientras más especializaciones tengas, más te van a pagar. Por ejemplo, si sos una niñera que a la vez enseña inglés u otro idioma, entonces te van a pagar mucho más. Pero bueno, ¿cuánto se gana específicamente como niñera? Esto varía mucho de país en país, pero va de 2 a 15 dólares la hora. Mientras más especializaciones tengas, más te van a pagar, pudiendo llegar incluso hasta 30, 40 dólares la hora. Déjame en la caja de comentarios qué trabajo te gustaría realizar a vos.